Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar las sesiones. Ahorita fueron algunas preguntas. Y bueno, nada más un pequeño ejercicio que tengo aquí de conversiones de autómatas deterministas a NFAs, ¿no? Porque por ahí seguían preguntando de los lenguajes. Esta semana, como hubo vacaciones, entonces pues solamente vamos a cubrir lo de una semana, que sería, si no me equivoco, el 2.4 y el 3. Y bueno, ya esta semana serían a partir del 3.1, 3.2 y 3.3, que son los lenguajes regulares. Entonces, antes en la sesión vimos también los autómatas finitos deterministas y los no deterministas, ¿no? Entonces acá simplemente les voy a dar un ejemplo rápido de cómo convertir de NFA a DFA y una herramienta que está interesante por ahí para que les pueda servir para comprobar sus resultados, ¿no? Utilícelo para eso, nada más hagan los ejercicios que vienen ahí, porque obviamente esa herramienta no la van a tener en el examen, ¿no? Entonces, bueno, ese es un NFA. ¿Por qué es un NFA? Pues si se dan cuenta, para una misma entrada tiene dos posibles transiciones. Y para algunos otros simplemente no existen algunas de las transiciones que deberían de existir si fuera un DFA. Entonces, en este caso el ejercicio sería convertir el NFA en un DFA. Entonces, por ahí espero que hayan revisado el material donde hablamos de subset construction, que es el proceso que se utiliza para pasar de uno a otro, ¿no? Vamos a seguirle. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es escribir el conjunto potencia para estos tres. Ahí está la parte vacía. Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2. Y Q2, ¿no? Si se dan cuenta, pues me faltó uno. Q0, Q1, Q2. ¿Ande? Sí, faltó uno, ¿no? Q1, Q2, ¿no? Bueno, lo único que hice fue escribir todas las posibles combinaciones que hay entre los tres posibles estados, ¿no? Lo que queremos es encontrar un DFA a partir de este NFA. Si revisaron entonces el material de Subset Construction, se dan cuenta de que hay que pensar para todas estas posibles combinaciones a qué estados puedo llegar con cada una de las entradas, ¿no? Entonces, pues el primero está fácil, esta es una entrada vacía. Después, con Q0, si le ponemos una entrada de 0, podemos llegar a Q0 y a Q1. Faltan los corchetes, pero no me van a caber ahí. Si le ponemos un 1 desde Q0, entonces llegamos a
Q0. Si estamos en Q1, tenemos una entrada de 0, no existe, entonces aquí es vacío. Y si estamos en Q1, con una entrada de 1, pasamos a Q2. Si este es con este es con este es con este y este va con este. Si estamos en Q2 con una entrada de 0 o 1, lo que sea, queda en vacío porque precisamente es un estado final, ¿no? Ahora vienen las combinaciones. Esto, aunque son conjuntos, al final los pueden ver simplemente como un estado con otro nombre, ¿no? Este puede ser AB, C, D, E, F, G y H, ¿no? Entonces, para acabar pronto, esto es un estado independiente, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente unir las dos posibles transiciones. Ya dijimos que de Q0 podemos llegar a Q0 y Q1. Entonces estos los enlistamos aquí. Y desde Q1 con 0 tenemos una entrada vacía, entonces queda Q0 y Q1. Para cualquiera de estos dos estados, Q0 o Q1 con una entrada de 1, nuevamente miramos lo que ya tenemos acá arriba. Desde Q0 con una entrada de 0 podemos tener Q0 y Q1. Para Q2 tenemos algo vacío, entonces queda igual. Me faltó aquí con Q0 y Q1, que es Q0 y Q2. Y de aquí es Q0. Para este último estamos juntando Q0 y Q2. Las de Q0, si se dan cuenta, es Q0 y Q1. Y para Q2 tenemos Q0 y Q1. Entonces queda exactamente Q0 y Q1. En este lado. ¿Sí fue bien, verdad? Q0 y Q2. Q0 y Q2. Bueno, fue el que pusimos. Más bien estábamos repitiendo. Faltaba este. Que esta es la unión de todos los posibles estados. Nuevamente es, si no me equivoco aquí, Q0 y Q1. La unión de Q0, que es este, Q0, Q1. La unión de Q1, que es vacío, y la unión de Q2, que es vacío. Entonces queda Q0 y Q1. Y para la transición con 1, tenemos únicamente que es Q0, Q1 y Q2 que está aquí. Entonces acaba siendo Q0 y Q2, ¿no? Nos faltó este que era Q1 y Q1 y Q2, los juntamos, tenemos acá que este 0 y tenemos acá que este 0. Entonces este 0, vacío más bien. Para Q1 con 1 es este, entonces es Q2. Y para Q2 es vacío, entonces acá tenemos Q2. Esto es el trabajo completo para crear un subset construction, ¿no? Y a partir de aquí ya podemos derivar el DFA. Ahora esto pues salió relativamente fácil porque solo son 3 estados, ¿no? Pero si tuviéramos algo más complejo ya con 4 estados, 5 estados o un alfabeto más grande, entonces ahí se complica el asunto y hacer esta tabla pues puede resultar bastante complicado, ¿no? Entonces pues hay un método más abreviado. Bueno, vamos a utilizar la información que ya generamos, pero se puede hacer a mano. Para eso empezamos con el estado inicial. Vamos a repetir la misma tablita. 0, 1. Este es el estado inicial. Acuérdense que llevan corchetes porque estamos hablando de NFA. Empezamos con Q0, ¿no? Decimos con Q0, con una entrada de 0, ¿a dónde podemos llegar? Vaya, vamos a reciclar lo que ya tenemos ahí.
y sabemos que podemos llegar a otro estado que es Q0 y Q1. Con un 1 podemos llegar a Q0. Entonces, de estos ya conocemos Q0 porque lo acabamos de escribir, solamente encontramos un estado nuevo, que es Q0 y Q1. Desde Q0 a Q1 con una entrada de 0, ¿a dónde podemos llegar? Podemos reciclarlo, podemos utilizar lo que ya tenemos acá, ¿no? Entonces, Q0, ya sabemos que podemos llegar a Q0 y Q1, si no me equivoco. Y desde Q1 lo tenemos para acá, con 0 no podemos llegar a ningún lado, ¿no? Entonces queda de esta forma. Si le ponemos una entrada de 1, podemos llegar a Q0, Q2. Esto lo estoy haciendo observando la tabla, pero también podrían derivarlo fácilmente mirando el NFA, ¿no? De acá nos damos cuenta que este estado Q0, Q1 ya lo conocemos, solamente generamos uno nuevo que es Q0, Q2. Lo agregamos. Y repetimos con Q0, Q2, ¿a qué estados podemos llegar? Entonces, si se dan cuenta, puede ser Q0 y Q1. Y con 1 llegamos a Q0 nada más. De aquí generamos un nuevo estado que es Q0 y Q1, pero ya lo tenemos acá, y Q0 que ya conocemos, entonces ya acabamos ahorita con la transformación. Ahora, ¿cómo construimos el autómata? Vamos a suponer que a este le llamamos un estado A, un estado B y un estado C. Entonces escribimos algo. Vamos a suponer que este es A, este es B y este es C. A corresponde a Q0. Con una entrada de 0 vamos a dar a Q0, Q1, que es B. Tenemos 0. Con una entrada de 1 vamos a dar a Q0, que es este mismo. Después de Q0, Q1, que corresponde a B, con 0 quedamos en el mismo lugar. Y con 1 vamos a Q0, Q2, que corresponde a C. Y desde C, con una entrada de 0, vamos a Q0, Q1, que corresponde a B. Y con una entrada de 1, vamos a Q0, que corresponde a A. Entonces, pues ahí hicimos ya de una forma más compacta el procedimiento de convertir de un NFA a un DFA. Vaya, esto ahorita lo hicimos a mano, pero hay una herramienta que les voy a poner para hacer las conversiones. Se llama JFlap, búsquenlo en Google. Lo pueden descargar solamente con un correo. Entonces pueden a partir de aquí crear un autómata rápidamente. Ahí ya tenemos estados. Después podemos... Sí, ese estuvo de más. ¿Cómo borro eso? Nuevo. Ahí está. Entonces podemos generar 3 estados. Podemos generar las transiciones, que va de aquí a acá. Después tenemos otra que va de aquí para acá. Y después tenemos otra que va de aquí para acá. Podemos escribir aquí. Bueno, no se puede. Si no, puedes poner
la imagen? Bueno, aquí ya lo tenía yo hecho, entonces ustedes pueden buscarle por ahí. Si se dan cuenta, esto es lo que yo quería escribir ahorita. Simplemente marcan cuál es el estado inicial, marcan las transiciones, es el mismo autómata que pusimos al principio. Y pueden convertir un NFA a un DFA, y si se dan cuenta lo tenemos acá. Esto es lo que nosotros llamamos A. ¿Quiero pintar? No. Esto es lo que nosotros llamamos A. Esto es lo que llamamos B. Y esto es lo que llamamos C. Y este es el estado final, ¿no? Aquí realmente hay dos flechas, una para 1 y otra para 0. Entonces busquen la herramienta, ahí está, se llama JFlap. Y bueno, les puede servir para hacer sus verificaciones de los ejercicios de autómatas y también sirve para expresiones regulares. Entonces, bueno, esa fue la explicación. ¿Puedes poner el anterior, por favor? Ese. Entonces, recapitulando, empezamos con un FA y queremos convertirlo en un DFA. Hicimos el proceso largo, que quiere decir obtener el conjunto potencia, que son todas las posibles combinaciones entre los tres elementos, considerando un conjunto vacío. Empezamos con el estado inicial, que es Q0, y vemos con un 0 a partir de, estando en Q0, con una entrada de 0, a qué estados podemos llegar. Acuérdense que con un NFA puedes llegar a varios estados con una misma entrada. Entonces obtenemos un conjunto. Todos estos de aquí, aunque no tienen el corchetito, son conjuntos. Y repetimos lo mismo para 1. Y así seguimos con todos estos elementos para obtener toda la tabla completa. De aquí podemos derivar el DFA, sin embargo hay un proceso más sencillo, que es empezando en el estado inicial, repetimos el mismo proceso para acá y vemos qué estados nuevos se generan. En este caso el Q0 ya lo conocemos, no conocemos el Q0, Q1, entonces el siguiente elemento de la fila. Hacemos el cálculo nuevamente con un 0, estando en cualquiera de estos dos estados a cuál puedo llegar. Entonces es hacerlo por partes, con un 0 desde Q0 a donde llego y con un 1 desde Q1 a donde llego. Es la unión de las dos cosas. En este caso generamos un estado nuevo que es Q0, Q2, lo ponemos acá, hacemos el mismo análisis y vemos que podemos llegar a Q0 y a Q1 y a Q0. En este caso ya los conocemos, entonces ahí acabamos. Entonces esto los ponemos como estados, generamos las transiciones y ya quedó la transformación. Entonces, pues si se dan cuenta, parece más complicado de lo que es, pero es bastante sencillo una vez que le encuentran la lógica al asunto. Bueno, entonces era una explicación rápida de cómo pasar de NFA a DFA. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Lo que viene para la semana entrante, entonces serían el 3.1, el 3.2 y el 3.3, que ya son las expresiones regulares. Vaya por eso de que se nos atravesó la Semana Santa. Entonces, si tienen preguntas, pues por aquí estamos. Bueno, ya tenemos algunas dudas. Ramón pregunta que suponiendo que el estado Q1, Q2 en 0 es igual a vacío y Q1, Q2 en 1 es igual a Q2, ¿qué pasa con ese vacío? ¿Se convierte en un estado trampa? Sí. Bueno, a veces llega un momento que un autómata llega a un estado donde ya no tiene salida. Es decir, pase lo que pase, su cadena ya no va a ser aceptada por el lenguaje. Eso pasa en estos casos. Por ejemplo, si tenemos un autómata que, digamos, no acepta las cadenas que tengan unos, por ejemplo, entonces vamos a generar un estado que cuando obtengamos un 1, lo mande a un lugar donde ahí está dando de vueltas, no importa lo que tenga, porque ya sabemos que no va a ser aceptado. Entonces sí, eso pasa en los casos donde dice, por ejemplo, que nos pregunta Ramón, sí, pasa eso, se convierte en un estado como trampa, si lo quieren llamar así, donde ya no hay salida. Entonces, espero que haya respondido la pregunta de Ramón. Y Jennifer pregunta si podemos explicar de nuevo cómo obtener el DFA con la primera tabla. A ver si me mueves un poquito el chat. Me imagino que te refieres a cuando obtenemos el conjunto potencia. Es lo que creo. La sesión anterior expliqué como la forma resumida, o digamos más directa, de pasar de un autómata no determinista a un no determinista. Lo que hacemos es obtener el conjunto potencia, prácticamente, de todos nuestros posibles estados. Como les dijo Jonathan,
Si tenemos 3 estados, es fácil saber cuántos nuevos estados vamos a tener a partir del conjunto potencia, que son todos estos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en lugar de ver el autómata como tal, primero vamos a ver los estados individuales que tenemos para poder obtener, según el símbolo en el que estemos, el estado donde nos vamos a ir. Recuerden que el objetivo de convertir de un autómata finito no determinista a uno determinista es quitar las transiciones donde de un solo estado, con el mismo símbolo, se vaya a más de un estado. Entonces lo que estamos haciendo es obligar a nuestros estados a ir con un solo símbolo a un solo estado. Es lo que queremos, es el objetivo final. Así que tenemos que, de alguna forma, crear nuevos estados para obligar a nuestro autómata a ser determinista. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vemos el ejemplo que nos puso Jonathan, el estado inicial, que es Q0, se va a 2 estados a partir del mismo símbolo, que es el 0. Entonces lo que tenemos que hacer es obligar que Q0 con 0 se vaya a un solo estado. ¿Qué estado va a ser este? Bueno, pues va a ser el estado Q0 y Q1, que es este de aquí. ¿Correcto? Entonces, estamos creando un estado nuevo, ¿cierto? Que no importa cuál sea, va a estar en nuestro conjunto potencia, y a partir de este podemos saber después a dónde se va a ir y con qué símbolos. Entonces, lo que hizo Jonathan no fue nada más que describir todas las posibilidades que tenemos para armar nuestro nuevo autómata. Obviamente, si ustedes ven la tabla inicial y luego ven el autómata final, de 8 posibilidades que teníamos, llegamos a que solo usamos 3 estados. Eso pasa. Aquí coincidió que son los mismos estados que el autómata original, pero no siempre pasa eso. Entonces, lo que estamos haciendo, como les digo, es sacar todas las posibilidades de un autómata al otro. No sé si eso ayude. No sé si hay más dudas. No, es la misma. Entonces, pues no sé si quedó más o menos claro o no. También, si se dan cuenta, a partir de esta tabla, esta que está aquí, fue un poco más directo obtener el autómata final a partir de la primera tabla. Claro. Si quieren ver esta tabla, es como una tabla de ingredientes, ¿no? Estas son todas las posibles combinaciones que se pueden generar. Ahora, ¿cuáles vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar, si se dan cuenta, Q0 existe acá y son exactamente los mismos valores, Q0, Q1 y Q0. Existe Q0 y Q1 aquí, Q0 y Q1, Q0, Q1, Q0, Q2. Entonces estamos tomando elementos para construir esta tabla a partir de esta tabla. ¿Cuáles tomamos? Pues depende del autómata, ¿no? Empezamos precisamente con Q0. Q0 lo tenemos acá, es un conjunto que tiene nada más un elemento, entonces por eso tomamos este renglón de Q0 que está aquí. Y si quieren pensarlo, lo copiamos y lo pegamos nada más para acá. De aquí miramos cuáles no conocemos. Conocemos Q0, aquí está. No conocemos Q0, Q1. Entonces venimos, buscamos en esta tabla y ya tenemos este renglón. Si quieren, pueden pensar, copiamos y pegamos este renglón para acá. De acá descubrimos que Q0, Q1 ya lo tenemos. Nos falta Q0, Q2. Buscamos Q0, Q2 en esta tabla, que es este. Copiamos y pegamos y ya terminamos de construir el autómata, ¿no? Al final lo que tenemos es un autómata con 3 elementos y cada uno de estos están en algún lugar en esta tabla, ¿no? Entonces lo único que hicimos, si quieren pensarlo de esa forma, es crear una tabla de ingredientes con la que estamos construyendo la tabla de transiciones del DFA. No sé si eso aclara un poquito más la duda. Pregunta Ramón del de transiciones vacías. Si no me equivoco, ese no viene en esta semana, o sea, en la semana que acaba de terminar. Viene en esta semana que está corriendo ahorita. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues péguenla en el foro y ahí la vamos resolviendo. Entonces, pues vaya, una pregunta en específico la resolvemos ahí en el foro, ¿no? Pero si no me equivoco, no viene en esta semana. ¿Mm?
creo que ya no hay más preguntas, entonces le vamos a cerrar aquí. Pongan las preguntas en el foro y bueno, ahí chequen también exactamente qué capítulos son para esta semana, ¿no? Pongan las preguntas en el foro, así nos ayudan a ayudarles a resolver las preguntas. Entonces, pues eso sería todo por esta semana y bueno, ahí estamos al pendiente en el foro. Gracias.